Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a meditar acerca de este episodio tan importante en la vida del Señor y en la vida de los discípulos. Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después de esta declaración que el Señor hace, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, sufrió en su cuerpo una metamorfosis, cambió su aspecto. Eso significa la palabra transfigurar, metamorfosis, cambiar de aspecto. Se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. El Evangelio de Lucas dice que estaban hablando de su partida, da el tema de lo que estaban conversando el Señor y estos dos, Elías y Moisés, de su partida en la cruz. Les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús este tema de la cruz. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor en este pasaje tan hermoso, en lo cual vemos al Señor Jesucristo en toda su gloria. Aquí está manifestada la gloria del Señor delante de estos hombres. Y fue un evento tan importante en estos 3 hombres que los marcó. El Señor de estos 3 siempre tuvo una mención especial para con ellos. Estos 3, Juan, Jacobo y Pedro, fueron el grupo íntimo del Señor. Como recordamos, fueron aquellos que estuvieron en el huerto de Getsemaní con el Señor. Él los tomó aparte y los llevó ahí. Ahora les vemos aquí, en esta ocasión, el Señor los toma y los lleva aparte a un monte. No se sabe el nombre del monte, cuál era, pero evidentemente estaban allí estos 3. El resto no estaba. Estos 3 fueron aquellos que estuvieron cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, ¿recuerdan? Y allí estaban ellos. Eran los íntimos. Eran aquellos que el Señor estaba formando para una tarea muy especial que les esperaría después. Pedro era aquel hombre que iba a hablar en el día de Pentecostés y como le dijo el Señor, él iba a predicar, iba a inaugurar el Evangelio para los judíos. Y así fue como él predicó en aquel día de Pentecostés a ese grupo de judíos que se había reunido ahí. Pedro fue aquel que inauguró el Evangelio también en la casa de Cornelio, los gentiles.
y así ellos entendieron que la salvación también era para el resto del mundo. Y Juan era aquel hombre que estuvo cerca del Señor y que luego en Patmos recibe esa visión de la gloria del Señor. Y tenemos hoy escrito el libro de Apocalipsis. Por eso que en este momento para ellos es tan especial. Dios los está formando para lo que va a venir. Y Dios nos da a nosotros un adelanto de lo que va a ser. A veces nosotros pensamos en Jesucristo en aquellas calles polvorientas de Palestina. Y qué bueno que es, ¿no? Podemos decir, como decía el profeta, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz. Es así, los pies del Señor, caminando en las tierras de Palestina. Pero ¿cómo está hoy el Señor? Hoy el Señor, hermanos, está en toda su gloria. Hoy el Señor está allí en la presencia de Dios. Es ese Jesucristo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 1, su rostro como el sol, sus pies como el bronce bruñido. Es este Señor Jesucristo que a ellos se les manifestó de esta manera. Ahora acá dice, por eso dice 6 días después. ¿Y 6 días después de qué? Esto ellos lo vieron 6 días después. ¿Cuál era el episodio que había ocurrido 6 días antes? Bueno, ellos ya estaban por las regiones de Cesarea de Filipo, visitando las aldeas. Era al norte de Galilea. Y el Señor le hace una pregunta a sus discípulos. Y le dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos le comienzan a decir, bueno, algunos dicen que sos Elías, que sos Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y entonces el Señor le pregunta a ellos, que era lo que más le interesaba al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es malo que le interesa al Señor que nosotros también sepamos? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Qué importante que era, ¿no? Ellos iban a enfrentar un mundo incrédulo. Ellos iban a tener una tarea tremenda delante de un mundo agnóstico y tenían que saber bien el objetivo de su ministerio. Por eso el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Querido, ¿quién es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es el Señor? ¿Es el amuleto al cual vamos cuando tenemos necesidad? ¿Quién es el Señor para nosotros? Qué importante que nos hagamos esa pregunta hoy, ¿no? Si el Señor viene y te dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy? ¿Soy el centro de tu vida? ¿O soy simplemente aquel a quien recurrís cuando tenés un problema? ¿O hay otras cosas antes de mí? Qué pregunta, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Cristo para tu vida, hermano? Hoy dijimos que el Señor es precioso, ¿no? Es precioso. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que el Señor es precioso? Estamos diciendo esto, hermano. Cristo es precioso, es de gran valor para nosotros. ¿Por qué? Porque es de gran valor para Dios. Porque es el Hijo amado en quien Él encontró contentamiento. Y gracias a Dios que fue así, hermano, porque si no, ustedes ni yo podríamos estar acá. Yo por lo menos no podría estar acá. Él es precioso, hermanos, para Dios y para nosotros, porque Él es perfecto, Él es sublime y fue la ofrenda entregada por nosotros. Entonces, 6 días antes de esto, ellos le dicen, bueno, Pedro es el primero que responde. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Bueno, ahora Él les iba a mostrar que era el Mesías. Ahora Él se iba a transfigurar delante de ellos. Por eso dice 6 días después. Él iba a confirmar esa declaración de Pedro delante de estos 3. Les estaba adelantando las glorias del reino. Y nos está adelantando a nosotros las glorias del reino. Y entonces Él toma a estos 3 y sube a este monte y allí se transfigura delante de ellos, cambia su aspecto. Y hermanos, esto fue algo tan impresionante en la vida de estos hombres que Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
Acá están viendo la gloria del Señor. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este era Jesucristo. Él se acordaba de ese momento en el cual había tenido esta visión personal del Señor. ¿El Señor a qué fue al monte? Fue a orar al Padre. Y dice que mientras oraba, su rostro se reflejaba la luz del sol. Lo dice Lucas. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, su carne fue traspasada por su gloria. No era una visión. No era un sueño. Estaban viendo al Señor. ¿A qué Dios adoramos? Por eso dice el Evangelio, ellos quedaron espantados, temblando, viendo esa realidad delante de ellos. Qué precio que se pagó por nosotros, ¿no, hermano? ¿Pensó en eso? Dios dio a ese hijo por tu pecado y por mi pecado. ¡Qué precio alto! Sí, Señor, diste lo más sublime del cielo por mí. ¿A qué nos tendría que motivar esto, hermano? Y a la fidelidad, al agradecimiento, a que Él sea el primero en mi vida. Debe ser así. Por eso que esto impactó tanto en la vida de estos hombres, hermanos, que después salieron y predicaron a Jesucristo. Ahora, dice Mateo, que habla también de este episodio, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Ustedes vieron lo que es el sol? ¿Usted puede mirar al sol? ¿Podemos mirar al sol? No podemos mirar al sol, ¿no es cierto? Bueno, así era el rostro de Cristo. Los derribó y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La santidad del Señor, que cargó la inmundicia de nuestro pecado, la perversión de nuestro corazón. Ese Cristo fue entregado por nosotros. Tremendo, ¿no? Cuando pensamos en estas cosas. Ahora dice Lucas, que es el otro evangelio que habla de este, léalo después en su casa, ¿eh? Son los 3 evangelios que relatan este episodio, Mateo, Marcos y Lucas. Invierto un poquitito de tiempo en la palabra de Dios. Hoy hemos dicho que Él es todo para nosotros. Bueno, hermanos, estar con Cristo es no solamente estar en la reunión. Cuando decimos que queremos habitar en la presencia del Altísimo, estamos diciendo que queremos estar con Cristo. Estar con Cristo es estar con su palabra. Eso es estar con Cristo. Invirtamos un poquito del tiempo. Lea estos 3 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas dice, y Pedro y los que estaban con él en ese monte, Pedro y los que estaban con él, ¿quiénes eran los que estaban con él? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Jacobo fue aquel que matara, aunque Herodes mató. Primero fue Esteban, el mártir, ¿no? Aquel hombre que sufrió la muerte en los primeros capítulos de los Hechos, y después viene Jacobo, hermano de Juan, que estaban ahí en el monte, después Juan y Pedro. Entonces dice Pedro y los que estaban con él, dice Lucas, rendidos de sueño, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, rendidos de sueño. Pero hicieron un esfuerzo y vieron la gloria del Señor. ¿De qué nos habla el sueño de estos 3 hombres? Y de nuestra debilidad, de nuestra humanidad para estar con el Señor. Ahí estaban ellos, rendidos de sueño. ¿Pero qué hicieron? Hicieron un esfuerzo para estar con el Señor. Y es lo que Dios quiere que hagamos por las cosas de Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos por su reino. Para estar con Él hace falta hacer un esfuerzo. Rendidos de sueño estaban ellos.
El libro de Proverbios dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Y nosotros tenemos ojos espirituales, sí? Sí, claro que tenemos los ojos espirituales. Y hay que estar con los ojos abiertos de lo que pasa a nuestro alrededor, con los ojos espirituales para ver al Señor. Abre tus ojos y te saciarás del pan de vida. Abre tus ojos que Dios te dio. Por eso dice Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12, si quieren lo pueden buscar. Romanos capítulo 13, del 11 al 12. A ver, yo espero hasta que lo encontremos. Acá el Señor les está dando un adelanto de lo que va a suceder y a nosotros también, lo mismo. Y el apóstol Pablo nos dice esto, ellos vencieron el sueño y vieron la gloria del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas espirituales? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo vivimos, hermano? A veces pensamos que nuestra vida no se va a acabar nunca. A veces pensamos que vamos a tener salud para siempre. A veces pensamos que todas las cosas se van. No, no es así. Nuestra vida es breve. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. El mundo puede cambiar en cualquier momento. El Señor puede venir en cualquier momento, ¿sí o no? Sí. Por eso dice Pablo, conociendo el tiempo de su venida, de las circunstancias, tenemos problemas, pero claro, y los problemas van a estar siempre. Siempre. A veces decimos, bueno, Señor, hasta que esto suceda así, hasta que esto suceda así, yo me voy a dedicar más a tus cosas, te voy a buscar. No, eso siempre va a estar, siempre va a haber problemas, situaciones, y es el sueño que nos envuelve y que no nos permite ver la gloria de Cristo, lo que hemos recibido y lo que tenemos por delante. No nos permite ver eso. Por eso dice Pablo acá, conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Ellos dicen que permaneciendo despiertos, vieron la gloria del Señor. ¿Estás invirtiendo para tu vida espiritual? ¿Es una lucha? Claro que es una lucha. Es como Gedeón, ¿recuerdan? Gedeón, aquel hombre, en el tiempo de los jueces. Los israelitas perdían los sembrados, venían los moabitas, los atacaban, y Gedeón estaba en el lagar sacudiendo el trigo. Y entonces aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Sos un varón esforzado y valiente? ¿Sos una mujer esforzada y valiente? ¿Te cuesta la vida cristiana? ¿Te vence el sueño? Bueno, es el camino. Las bendiciones las vamos a disfrutar cuando estemos con Él. Claro que somos bendecidos acá, claro, pero siempre va a haber situaciones en contra de la vida. Y hay que vencer el sueño. Hay que vencer el letargo espiritual. Entonces dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación. ¿De qué está hablando Pablo acá? De la redención total, de que vamos a estar con el Señor. La salvación cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve, está más cerca. Si estaba más cerca cuando Pablo escribió, ¿ahora está más cerca? Y claro que está más cerca. Más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada. El mundo está en oscuridad. Y la iglesia duerme. Yo duermo, nosotros dormimos. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De la luz.
esa luz reflejada en la persona de Cristo. Es la resurrección de Cristo que puede obrar en nosotros y hacer el cambio maravilloso en nuestra vida, para que realmente la gloria de Cristo se manifieste. Él nos salvó para manifestar su gloria, es así. Las perfecciones de Cristo, manifestar la gloria del Señor es eso. Es manifestar las cualidades y perfecciones de Cristo en tu vida y en la mía. Su carácter, su templanza, la mansedumbre, la paciencia, el amor, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu. Pero allí en ese episodio se presentan Moisés y Elías. Ahí están, en ese monte. ¿Y por qué no se presentó ni Daniel ni Jeremías? ¿Por qué está Elías y Moisés? ¿No es cierto? ¿Quién le dijo a ellos que eran Elías y Moisés? ¿Quién les dijo a Pedro, a Juan y Jacobo que eran Elías y Moisés los que estaban al costado del Señor? Bueno, hermanos, se lo dijo el Espíritu. Porque así va a ser en la presencia de Dios. Nos vamos a identificar. Nos vamos a identificar. Vamos a conocer a aquellos que están en la presencia del Señor. Nuestros amados que están en la presencia del Señor van a tener identidad. Elías había muerto hacía 840 años de este episodio. Moisés 1600 años antes había muerto de este episodio. Y ahora los ven ahí. ¿Qué están recibiendo ellos? Están recibiendo la verdad de que Dios nos va a resucitar, así como a ellos dos. Va a pasar con nosotros igual. Esto les está mostrando. Por eso Moisés, aquel hombre que había muerto y que Dios había enterrado, y por eso Elías, aquel hombre que no vio muerte. ¿Y qué pasó con Elías? Fue arrebatado. ¿Y qué está diciendo el Señor a la iglesia? Esto es lo que esperamos nosotros. La venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Bueno, 1 Tesalonicenses 4. Dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, Moisés había muerto, ¿sí? Ahí estaba resucitado, en la presencia del Señor. Por supuesto, no con cuerpo glorificado, pero bueno, ahí está en la presencia del Señor. Luego nosotros, los que vivimos y el Señor viniera hoy, ¿qué pasará? Los que hayamos quedado, seremos transformados. No veremos la muerte. Si el Señor vendría hoy, nosotros no vamos a ver muerte. Así como le pasó a Elías. Por eso era Elías y Moisés. Porque es un adelanto de lo que espera la iglesia. El Señor les estaba dando un adelanto a estos hombres de lo que nos va a pasar a nosotros. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso Elías y Moisés, la figura. Pero además, ¿qué otra cosa? Elías y Moisés eran figura, uno de los profetas y otro de la ley. Ustedes recuerdan cuando aquellos caminantes estaban decepcionados, venían de Emaús, descendían a Emaús, y estaban desilusionados, y dice que el Señor caminaba con ellos. Y entonces estaban tan tristes y decían, bueno, ya es el tercer día y las cosas siguen igual. Y entonces el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor comenzó, dice ahí Juan, desde Moisés y pasando por todos los profetas, declarándole lo que de él decían. Y ahí está Moisés y Elías. Elías, figura de los profetas. La profecía que se cumplió en el Mesías. Ahí está el Mesías, dice el Señor. En mí se han cumplido todas las profecías. Por eso Elías. El Señor era el cumplimiento de las profecías que los profetas habían dado del Mesías.
un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte. Por eso Elías, ahí está la gloria de Cristo manifestándose, Él está ahí. Les está diciendo, yo soy el Mesías. Y después Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, porque Moisés era aquel que había recibido la ley y la había transmitido al pueblo. Era esa ley que el pueblo de Israel había seguido y no había podido cumplir. Y el Señor es el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley y Él fue ofrecido pagando el precio que la ley exige por nuestro pecado. El alma que pecare, esa morirá. Y por eso Cristo fue a la cruz. Por eso Moisés está en ese lugar. Y entonces dice que en ese momento Pedro comenzó a decir, bueno, Señor, cuando estas dos imágenes se retiran y queda el Señor, entonces Pedro se acerca y le dice, Señor, hagamos 3 enramadas acá, quedémonos acá. Hagamos tres chocitas, está diciendo, ¿no? Hagamos tres cobertizos. Uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Nos quedamos para siempre acá. Quiero estar al abrigo del Altísimo y habitar en su presencia, ¿no? Y él estaba ahí, quería quedarse ahí. Porque es el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar donde están aquellos que han partido y están con el Señor. La presencia de Dios está allí y quieren estar allí. Bueno, Pedro quería quedarse ahí. Y dice la palabra de Dios, dijo esto porque estaba espantado y no sabía lo que decía. Oh, hermanos, ¿cuántas veces entramos a la presencia de Dios y empezamos a hablar como loros? Como loros. Y el Señor quiere, antes que hablemos, que escuchemos. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse y tardo para hablar. Pedro, no es el momento de que vos hables. Pedro, cuando estás en mi presencia, quiero que escuches. Cuando vas a orar a Dios, enseguida empezamos y hacemos, ¿no? Hacemos toda una lectura de las cosas que necesitamos y de, ¿no? Y Dios quiere que vayamos más que nada para oír. Porque se oyó una voz del cielo, una nube descendió. La Shekinah, la presencia de Dios que descendía en el tabernáculo. Bueno, eso significaba que Dios estaba descendiendo en ese momento. Y dice que desde la nube se escuchó esa voz de Dios que dice, he aquí mi hijo en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro, estás hablando como un niño. Y dice la Escritura, porque estaba espantado. Hermanos, qué importante que es esto, ¿no? Que nosotros podamos realmente buscar la presencia de Dios. Más que para hablarle, para oírle. Señor, ¿qué tenés que decirme? A mí. Y Dios te va a hablar. Sí, puede ser que no sea de un momento a otro, pero Dios te va a hablar. Cuando nos postramos y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta decisión, con la situación que estoy pasando en mi familia, con mi problema personal, con esta atadura que no me deja ser libre, con esto que estoy cargando hace tanto tiempo? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Decime qué tengo que hacer. Y Dios te lo va a decir. Y sí, hay que buscar su presencia más que nada para oír, porque ahí dice, Dios le dijo, a él oíd. Y es interesante, porque Marcos fue sobrino de Pedro, y Pedro fue el que intervino ahí, y sin duda Pedro le habrá contado a Marcos, ¿no?, que es el que escribió el Evangelio. Dice, estábamos espantados y no sabíamos lo que decíamos, escuchamos la voz que decía, a él oíd. Y dice que en ese momento entonces, cuando ellos levantan los ojos, ven solo a Jesús. Y esos dos ya no estaban más, estaba solo el Señor. Bueno, hermanos, ojalá esta sea la experiencia de nuestra vida, ¿no? Recordar estas cosas. Ellos ahí recordaron que solamente el Señor es suficiente para sus vidas. A veces cantamos, ¿no? El Señor es suficiente. ¿Es verdad que el Señor es suficiente para mi vida? Y sí, claro que sí. Es suficiente y debe ser suficiente. Solo quedó la persona del Señor Jesús.
Ojalá sea así en nuestra vida. Y ojalá esto nos motive, hermanos, para todo lo que tenemos por delante. Despertemos del sueño, tomemos las armas de la luz, dejemos las obras de las tinieblas y podamos seguir adelante en ese camino que el Señor tiene preparado. Estos tres fueron muy importantes en el ministerio. Dios los estaba formando. Por eso esta experiencia que ellos vivieron fue de tanto valor. Y después quiero solamente leer en 2 Pedro, y con esto terminamos, qué fue lo que contó Pedro acerca de esto. Busquémoslo juntos, hermanos. Fíjense lo que dice Pedro acá. También, qué fue lo que a él le impactó de esta experiencia. Él dice así, 1:16, 2 Pedro 1:16. Él está hablando como testigo. Recordemos que la ley determinaba que toda causa, para ser creíble, debía tener 2 o 3 testigos. Bueno, ellos fueron testigos de esta situación en el monte, Jacobo, Juan y Pedro, y él ahora la va a contar. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso creemos estas cosas, hermanos, porque fueron testigos. Él está hablando acá como un testigo directo. Yo lo vi, no me lo contó nadie, dice Pedro. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, no lo olvidemos nunca, nunca lo olvidemos. Cuando el diablo viene y nos acusa, cuando el diablo viene y nos pone los pecados delante, aquí hay alguien que fue complaciente a Dios. Aquí hay alguien que te espera si vas en arrepentimiento y fe. Él obtuvo complacencia a Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta, tu Biblia. Tu Biblia es la palabra profética más segura que tenemos que confiar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, privada, aislada del resto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este no es un cuentito, no es un cuentito. Dios inspiró a los hombres mediante el Espíritu Santo las cosas que nosotros hoy podemos ver en este libro. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias porque no entendemos, Padre, el precio que fue pagado por nuestra salvación. Señor, decimos que tú eres precioso, pero realmente no alcanzamos a entender la majestad y la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos. Señor, humíllanos en tu presencia. Perdónanos, Padre, porque tú quieres atraernos a ti y nosotros nos alejamos tantas veces. Perdona, Señor, si estamos con ese sueño, Señor, de nuestra humanidad, en nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, porque a veces tememos de cosas de las cuales no tenemos que temer. Porque tú eres el mismo aquel que se manifestó a estos hombres, que se manifestó a Juan. Te ha sido dado todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Y nosotros tantas veces, Señor, tememos por tantas cosas. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, para que realmente cada uno de nosotros podamos volver sobre nuestros pasos y poder querer experimentar esa gloria en nuestra vida. La gloria de tu presencia, esa comunión que tú estás queriendo tener con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, bendícenos para que esto sea una realidad, para que cada uno de nosotros podamos tener esta experiencia cotidiana y de esta manera, Señor, poder ser utilizados y tener esta esperanza, como dice tu palabra, Señor. Se acerca el día en que tú has de venir a buscarnos y el lucero de la mañana alumbrará en nuestros corazones para estar contigo para siempre, Señor, y entonces sí, disfrutar de tu presencia en perfección. Señor, bendícenos ahora al retirarnos, ahora el tiempo del desayuno también, que tú nos bendigas, te damos gracias por estos alimentos. Rogamos que en esta semana nos ayudes. Tú sabes los desafíos que se nos van a presentar, nosotros los ignoramos, pero rogamos que tú nos acompañes y nos guardes en todas las cosas. Volvemos a pedir por los enfermos, Señor, aquellos que no nos pueden acompañar, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, les consueles, les animes, con esta esperanza bienaventurada de que un día estaremos para siempre contigo jamás, donde como cantábamos, Señor, no habrá pecado ni habrá muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Señor, rogamos estas cosas muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.